Para hablar del contexto en el que se desarrolla el texto, el cual es el contexto del año 2001, año en el que el libro se publica, seleccionamos tres eventos a nivel político muy importantes, puesto que tienen en común una de las agendas que marcó la agenda política mundial en la década de los 2000, que fue la lucha contra el terrorismo. Estos eventos son los que pueden ver en las diapositivas. Por otro lado, tenemos la biografía de los dos autores en los cuales referenciamos este trabajo. En primer lugar está Maurice Duverger, que fue un jurista de formación especialista en derecho constitucional y será recordado como el padre de las ciencias políticas francesas, puesto que las defendió como disciplina de pleno derecho. Algo muy notable de él es que los artículos que escribió durante el periodo oscuro de la ocupación nazi en Francia le consagraron entrar a la Academia Francesa. Por otro lado está Dieter Nolen, que es el autor extra en el cual nos apoyamos. Este estudió ciencia política, historia y literatura francesa en las universidades de Colonia, Montpellier y Heidelberg. Es profesor titular emérito de la Universidad de Heidelberg, Alemania, y es autor de un sinónimo de libros en idioma alemán, francés, inglés, español y italiano, entre los cuales se destacan sistemas electorales del mundo, presidencialismo versus parlamentarismo y descentralización política y consolidación democrática. Por medio de los partidos políticos, los sistemas electorales ejercen una cierta influencia, directa o indirecta, sobre la vida política. Sin embargo, se llegará a cuestionar si esta influencia puede llegar a ser recíproca. Para esquematizar, se presentan tres fórmulas: los sistemas mayoritarios de una vuelta, la representación proporcional y los sistemas mayoritarios a dos vueltas. En el sistema mayoritario a una vuelta existe una tendencia a un sistema de dos partidos, por lo cual se imponen barreras al nacimiento de un tercero. Cuando existe la presencia de un tercer partido, la subrepresentación de este es aún más acentuada, lo que genera que mecánicamente el sistema electoral desfavorezca al tercer partido. Esto también genera que para el electorado el votar por el tercer partido signifique perder sus propios votos, por lo que deciden votar por el menos malo de los dos adversarios pertenecientes a los dos partidos dominantes. Asimismo, se presenta un fenómeno de despolarización que se vuelca contra los menos desfavorecidos. Veremos que el impulso del sistema electoral hacia un dualismo solo triunfará a largo plazo mediante mecanismos como la fusión de partidos y la eliminación de estos mismos. El primer efecto que se presencia de la proporcionalidad es mantener una multiplicidad ya existente. Asimismo, se usa la representación proporcional como mecanismo para salvar partidos que tienden a la desaparición y de esta manera frenar el dualismo. Esto genera un fenómeno de despolarización. La representación proporcional mantiene casi intacta la estructura de los partidos existentes en el momento de su aparición. La tendencia multiplicadora se manifiesta menos en la división de los antiguos partidos que en la creación de partidos nuevos. Teóricamente, la segunda vuelta debe favorecer la multiplicación de partidos y el fraccionamiento de tendencias próximas que no alcanzaron a una representación global. Aquí no aplica el fenómeno de polarización y de subrepresentación, o solo lo hacen en la segunda vuelta, conservando cada partido todas sus posibilidades en la primera. Esto ha derivado una multiplicación de los partidos con formas muy diferentes. El autor resalta que parece que la diferencia esencial no está entre el sistema proporcional y el sistema mayoritario, sino entre el escrutinio con listas cerradas y el escrutinio uninominal. La existencia de una segunda vuelta juega además un papel muy importante. El escrutinio con lista cerrada puede significar un refuerzo de la estructura de los partidos y el uninominal un debilitamiento de los mismos. Primeramente, en el escrutinio uninominal en una circunscripción pequeña, la persona del candidato cumple un papel esencial. Su reelección dependerá de él y no del partido al que pertenece. Asimismo, los grupos parlamentarios tampoco serán muy disciplinados, ya que cada uno de sus miembros se preocupará más por sus votos que por las instrucciones de la dirección del partido. En el escrutinio con lista cerrada se presenta un carácter colectivo que desdibuja el papel de las personalidades en beneficio de la agrupación que las une. Por otro lado, se practica el fenómeno de cabeza de lista, que incorpora un elemento de prestigio individual, pero supone al mismo tiempo una cierta disciplina del resto de la lista frente a su propio conductor.
Asimismo, se llega al sistema de lista cerrada con la presentación de candidatos en un orden invariable que determina la elección. Esto se presenta más en un régimen proporcional. Podremos concluir que el dominio del partido sobre el candidato será aún más grande. La reelección de este depende de su reinscripción en la lista en una posición conveniente, y esta última la decide el partido. Se llega a un sistema de partidos rígidos y monolíticos. Podremos darnos cuenta de que, como lo concluye el autor, la rigidez disminuye mientras aparece el factor personal. También parece cumplir un papel muy importante la presencia o ausencia de la segunda vuelta. Parece que los límites son más estrechos en este campo que en el precedente, y que el papel del sistema electoral es más significativo para el número de partidos que en su estructura interna. En este campo, la influencia del sistema electoral es preponderante. Como vemos en el cuadro clasificatorio, el sistema mayoritario a dos vueltas tiende al establecimiento de alianzas estrechas. La representación proporcional conduce a una independencia completa. El sistema mayoritario a una vuelta en regímenes bipartidistas origina una independencia completa, y en un régimen multipartidista favorece las alianzas fuertes. La tendencia del sistema mayoritario a dos vueltas a generar un sistema de alianzas estrechas ante la segunda vuelta, los menos desfavorecidos se replieguen dentro de cada gran familia espiritual, como lo menciona el autor. Asimismo, en Francia se presenta el fenómeno de desistimiento, en el cual el candidato que abandona la lucha invita a los electores a volcar sus votos hacia uno de los participantes que él designe especialmente. En los países donde se ha practicado la segunda vuelta se encuentran huellas más o menos claras de alianzas electorales. En Holanda, por ejemplo, la práctica de alianzas ha sido constante hasta la instauración de la proporcionalidad. Es difícil precisar la influencia exacta de las modalidades especiales del sistema electoral sobre la formación de alianzas. Tampoco es claramente perceptible al observador la diferencia entre sistema a dos vueltas con un escrutinio con lista cerrada o con uno uninominal. Finalmente, el autor establece como sistema político estable y regular aquel que recuerda un poco al bipartidismo. En lugar de dos grandes partidos unificados, se encuentran frente a frente dos federaciones de partidos cuya fuerza depende en gran medida del grado de disciplina y de organización. En caso de partidos débiles e indisciplinados, las coaliciones parlamentarias se disuelven rápidamente. Sistemas electorales y representación. Para medir la exactitud de la representación es necesario hacerlo de la forma en la cual está explicada en la diapositiva. Esto, puesto que no basta con tener en cuenta la representación numérica, también es necesario considerar la opinión pública, y es por ende que la exactitud de la representación se divide en dos: la representación de los partidos y la representación de la opinión. Bueno, en primer lugar está la representación de la opinión. Para esta es necesario tener en cuenta tres conceptos y categorías de análisis específicas que nos explica la lectura. En primer lugar, la A nos dice que la representación proporcional es el régimen más exacto para medir la representación de los partidos, pero para que esta fuera perfecta sería necesario que el país forme una única circunscripción electoral o que los votos residuales se partan a escala nacional. Es por ello que diferentes razones políticas llevan generalmente a descartar uno u otro método y a preferir técnicas menos puras. Entonces, pues aquí aparece una diferencia entre la proporción de escaños y la proporción de votos, que varía según el sistema adoptado para el reparto de votos residuales, el marco electoral, la posibilidad de mezclas o agrupaciones o otros factores que también pueden variar. La diferencia es bastante débil en ciertos países y bastante grande en otros. Esto nos lleva al punto B, donde nos dicen que a pesar de todo esto, las diferencias son infinitamente menos grandes en el sistema proporcional que en el régimen mayoritario una sola vuelta, puesto que, pues como lo pueden ver en la diapositiva, aquí se hace una relación en temas de subrepresentación y de sobrerepresentación, donde nos dicen que, teniendo en cuenta estos dos factores, la diferencia de votos, si llega a ser muy débil, se puede llegar a una representación falseada, es decir, que el partido que tuvo menor número de votos pueda tener mayor número de escaños y viceversa.
También esto nos lleva al punto C, ya el último de la representación de partidos, que nos dice que a causa del cambio de opinión que se producen en los votantes entre las dos vueltas es prácticamente imposible establecer las consecuencias exactas de la segunda vuelta sobre la representación de los partidos, puesto que este cambio lleva a los electores a desplazar sus votos en provecho del participante pues que haya sido mayor o favorecido. En un sistema de una sola vuelta, combinado con bipartidismo, lo que pasa es que ni la subrepresentación ni la sobrerepresentación alteran el esquema general de la diferencia de opiniones. Las características para la segunda vuelta varían y estas las pueden observar en pantalla en la descripción del punto C. Ya con esto pasamos a la representación de la opinión. La representación de la opinión también se divide en 3 puntos muy importantes y esta nos dice que la representación proporcional se limita a traducir exactamente en el plano parlamentario el reparto de los sufragios entre partidos políticos, pero pues esta queda sin solución al problema de si este reparto en sí mismo es la imagen fiel de la opinión pública propiamente dicha, y para cumplir con este fin es necesario tener en cuenta la representación de la opinión. Punto A. Bueno, inicialmente existe un problema, el cual es la localización geográfica de la opinión, que deriva a la tendencia a circunscripciones, puesto que pues, en el ámbito del país pueden coexistir varios partidos con tal de que solo se enfrenten de 2 en 2 en cada una de ellas. En consecuencia, los pequeños partidos pueden subsistir a escala nacional porque son grandes partidos en determinadas regiones. Asimismo, para otro tipo de partidos, como lo pueden ver en la diapositiva. Pero pues explicado esto, estos resultados no se pueden generalizar porque pues la propia técnica del sistema mayoritario alcanza a confiar la representación total de una región al candidato que está a la cabeza de sus rivales, sin tener en cuenta los sufragios recogidos por los otros. Entonces pues las minorías solo pueden estar representadas a escala nacional porque son mayorías en ciertos distritos. Muchas veces se puede tender a convertir una opinión nacional en una opinión regional que solo le permite estar representada en las porciones del territorio donde es más poderoso. Seguido a esto, en el punto B, nos dicen que el sistema mayoritario, una vuelta con su tendencia al bipartidismo, suprime las divisiones secundarias de la opinión y las reúne en torno a 2 grandes tendencias rivales. Por el contrario, la representación proporcional favorece la multiplicación de las tendencias de la opinión, permitiendo a cada una que la representación proporcional asegure una representación más fiel a la opinión y que opuestamente el sistema mayoritario a una vuelta la deforma seriamente. Por último, el punto C nos dice que el problema esencial continúa siendo el de la coincidencia entre la opinión pública y la mayoría gubernamental, coincidencia que pues define el régimen democrático, y aquí se hace una distinción fundamental entre las mayorías impuestas y las mayorías libres. La definición de cada una la pueden ver en la imagen. Solo el primer sistema corresponde a la noción tradicional de democracia, el segundo llega de hecho a una mezcla de democracia y oligarquía en la que solo se consulta al pueblo para determinar los respectivos porcentajes de influencia de las cúpulas partidarias. El problema de la sensibilidad de las variaciones de opinión se puede básicamente resumir en si un sistema electoral o algún tipo de sistema electoral logra acentuar o atenuar las variaciones de la opinión pública. Un sistema que las acentúe es normalmente un sistema sensible pero inestable. Un sistema que las atenúe se considera un sistema insensible pero estable. El autor presenta 3 tendencias generales que son la base de todo lo que puede suceder, cómo pueden afectar los sistemas electorales a la variación de la opinión pública, y esto se clasifica mediante 2 variables. La primera, que es la variación de la opinión tradicional, o cómo fluctúa el poder tradicional dentro del poder, y la segunda variable, que es la capacidad de entrada de nuevas corrientes de pensamiento, que se entienda como algo más allá de la entrada de nuevos partidos políticos en el panorama electoral. Bueno, la primera tendencia general es que en la representación proporcional las variaciones a las opiniones tradicionales son insensibles o muy pocas, y por el contrario la aparición de nuevas corrientes de pensamiento, aunque sean provisionales o temporales, es muy sensible, es muy extrema la posibilidad. Para este sistema se suele decir que tiene un efecto estabilizador, pero sin embargo por la imperfección con la que es aplicada la proporcionalidad se pueden presentar ciertos
problemas asociados a que no hay variaciones en la cantidad de fuerza política que tienen los partidos. Esto se asocia también a que no cambien las opiniones tradicionales. Todo esto junto que era un problema que resalta el autor y denomina como cristalización de las posiciones políticas, lo cual tiene que ver también con la inmovilidad política. Esto significa que por esta persistencia de los partidos tradicionales en el poder, básicamente no cambian nunca las políticas ni los problemas sobre los que hay que discutir y los que se implementan. Esto significa que los movimientos a través del tiempo de este tipo de países que usan el sistema de proporcionalidad se ve constante, se mantiene horizontal en la línea del tiempo. Nosotros tenemos el ejemplo de Holanda de 1918 a 1938. Podemos suponer que este tipo de sistema no logra que cambien las opiniones tradicionales, ya que por este mismo problema de la proporcionalidad mal aplicada, que no deja ver los cambios políticos y por lo tanto tampoco incita a que la gente cambie su perspectiva política. Para este supuesto, obviamente hay unas excepciones, y es cuando el sistema está a largo plazo. A largo plazo, este sistema lo que puede hacer es profundizar los movimientos de los pensamientos de la opinión tradicional, sin embargo los afecta en su ascenso tanto como en su descenso, y nosotros tenemos el ejemplo del Partido Socialista Escandinavo del periodo de 1911 a 1948. Por el lado de la otra variable, que es la sensibilidad a las nuevas corrientes de opinión, en este sistema, como ya dijimos, son extremas. Hay mucha posibilidad de que entren nuevas corrientes de pensamiento. Lo que explica esto, al parecer, según el autor, es el carácter pasivo que contiene la representación proporcional, ya que esta registra cambios de opinión sin acentuarlos ni atenuarlos, y eso le da un carácter muy pasional y pasivo. Todo lo contrario, la segunda tendencia general en este caso dice sobre el sistema mayoritario de una sola vuelta. Este es todo lo contrario al sistema proporcional. Básicamente es muy sensible a las variaciones de las opiniones tradicionales, pero sin embargo es insensible a la entrada de nuevas corrientes de pensamiento, a menos de que éstas sean poderosas y duraderas. La razón de por qué el cambio de opiniones tradicionales es más sensible se remite a lo que antes se analizó en la lectura, y es que hay una sobrerepresentación del partido mayoritario y una subrepresentación de las minorías. Este sistema, a pesar de que impide también el inmovilismo político, falla o es muy frágil en el sentido de que tan solo con una décima parte de los sufragios basta para cambiar toda la orientación política de un país. Esto puede ser la causal de por qué es más sensible a las variaciones de las opiniones tradicionales. En cuanto a la variable de sensibilidad, a nuevas corrientes dentro del sistema político, como ya sabemos, este pues es muchísimo menor que el del sistema proporcional y además es el más rígido de todos. Este pone una barrera enorme a las nuevas corrientes y casi siempre termina conformando dos grandes bloques de poder que se lo disputan. En este caso, pues por ejemplo, veamos Estados Unidos con los republicanos y los demócratas y la imposibilidad que han generado de que en este país se conforme un tercer partido. Bueno, para esta tendencia general también hay algunas excepciones que son a principios del siglo XX, como la de Nueva Zelanda y Australia. Esto puede deberse, según el autor, a circunstancias locales. La tercera y última tendencia general es la de que el sistema mayoritario de dos vueltas es el más insensible tanto como a la variación de las opiniones tradicionales como a la entrada de nuevas corrientes políticas. Estas dos variables que distinguen a este sistema podríamos justificarlas debido a que este sistema depende mucho de la acción de los partidos políticos más grandes. Esto lo que hace por el lado de la variable de las opiniones tradicionales es que se refuercen las opiniones tradicionales y además genere como una dinámica de antagonismo contra los otros partidos. Esto hace que las personas pues se queden en su posición política por el miedo a el otro. Esto también por lo que hace con la entrada de nuevas corrientes de pensamiento políticas es que deja de lado estas nuevas corrientes, nuevas opciones, porque no tienen usualmente
individualmente la fuerza política para conseguir votantes, no pueden luchar por sí mismos y se ven obligados a participar en coaliciones o entrar a los partidos más grandes que pues bueno, esto les ayudan a conseguir poder. Sin embargo, pues son absorbidos porque los partidos más grandes no van a representar las nuevas ideas, ni van a representar, ni van a poner en el poder a las nuevas personas que estos nuevos partidos, nuevas corrientes proponen. Esto significa, según el autor, que va a haber una degradación acelerada del dinamismo de los partidos políticos. Para la realización del estudio de caso tendremos en cuenta las elecciones del Congreso de los periodos 2018 a 2022 y 2022 a 2026 y para la presidencia las elecciones del 2018 y un tipo de análisis para las futuras elecciones de este mismo año. Asimismo, primeramente se presentarán ciertos puntos para tener en cuenta de los casos a comparar, de tal manera que serán clasificados dentro de los conceptos dados por los autores. Para ambas elecciones legislativas encontraremos que primero se hizo mediante una representación proporcional, lo que quiere decir que hay un sistema de partidos múltiples. Segundo, se usó tanto el escrutinio uninominal como el sistema de lista cerrada para la elección y la repartición de las curules. Tercero, teóricamente los partidos deberían tener una tendencia hacia una independencia completa. Sin embargo, podremos evidenciar que existieron para estas elecciones cierto tipo de coaliciones. Para las elecciones presidenciales del periodo 2018 a 2022, encontraremos que primero se hicieron dos consultas interpartidistas que tenían como objetivo escoger un candidato único dentro de las siguientes alianzas. La Gran Consulta por Colombia, de las cuales hacía parte el Centro Democrático, por una Colombia honesta y fuerte, y La Patria de Pie, y Consulta Inclusión para la Paz, de las cuales hacían parte Colombia Humana, Movimiento Alternativo Indígena y Social y Fuerza Ciudadana. Para la primera vuelta se manejaron principalmente 5 coaliciones un poco distintas a las anteriores, para las cuales eran Petro Presidente, Coalición Colombia, Partido Liberal Así, Mejor Vargas Lleras y Gran Alianza por Colombia. Para la segunda vuelta ya se manejaron 2 coaliciones en pro de adherirse a los candidatos. Primero de Gustavo Petro con Gran Coalición por la Paz y segundo Iván Duque con Gran Alianza por Colombia. Para las futuras elecciones presidenciales encontraremos que primero serán mediante un sistema mayoritario de segunda vuelta probablemente. Debido a la gran diversidad de partidos para estas elecciones se han creado principalmente 3 coaliciones: Equipo por Colombia, Centro Esperanza y Pacto Histórico, lo que nos daría a entender que están marcadas por unas alianzas fuertes. Si llega a existir una segunda vuelta, los partidos y la coalición que se encuentra fuera de esta tendrán que adherirse a alguna de las 2 partes restantes. Se presencia asimismo el fenómeno de Se podría presentar asimismo el fenómeno de desistimiento, que comúnmente sucede en la segunda vuelta, en el cual el candidato que abandona la lucha invita a los electores a volcar sus votos hacia uno de los participantes que él designe especialmente. Y finalmente podríamos decir que en este caso, para estas futuras elecciones, podríamos clasificar a estos partidos como aquellos que son flexibles e interdependientes entre ellos mismos. En el caso de las elecciones legislativas de este año, tenemos en cuenta que se maneja pues a través de la representación proporcional. Entonces podríamos decir que se espera, al menos por el lado de las variaciones de la opinión tradicional, que no cambien mucho en general y mucho menos con respecto al año 2018. En cambio podemos esperar que entren nuevas corrientes de pensamiento y pues como podemos ver al menos con las últimas cifras que las cogimos de las últimas que fueron el 14 de marzo del 22, los que obtuvieron más participación en el Congreso fueron los partidos tradicionales conservadores y los de su contraparte que están reunidos en coaliciones como Pacto Histórico. Aún así, se puede ver que existen muchas nuevas corrientes representadas, las cuales aún no se sabe si serán de corriente profunda y duradera o si serán pasionales y temporales, pero sin embargo lograron entrar a través del tipo de sistema electoral que es repartición proporcional. Algo además para agregar en este caso es que se puede ver que a pesar de que en la teoría los partidos bajo este sistema de escrutinio tienen la tendencia a la independencia completa, esto se contradice al menos para el año 2022, ya que se han formado grandes
grandes coaliciones como por ejemplo la coalición Centro Esperanza, el Equipo por Colombia y Pacto Histórico. Para el caso de las elecciones presidenciales del 2022 en contraste con las de 2018 y teniendo en cuenta que lo que se maneja aquí es un tipo de sistema mayoritario a dos vueltas, lo que podríamos esperar de este sistema es que sea insensible tanto a las variaciones en la opinión tradicional como en la manifestación de nuevas corrientes de pensamiento o políticas. Entonces, en este caso, como ya hemos visto en algunas encuestas, se puede creer que las presidenciales del 2022 se disputarán entre los partidos con más fuerza política, en este caso coaliciones, que son Equipo por Colombia y Pacto Histórico. Esto es exactamente lo que sucedió en las elecciones anteriores, con el factor de que antes no eran coaliciones, ahora sí lo son, pero eran partidos representativos y muy grandes, lo cual genera que a pesar de que hayan entrado nuevas corrientes de pensamiento, estas se verán obligadas, incluso antes de la segunda vuelta, a adjuntarse a alguno de estos bloques mayoritarios, que en el caso de 2018 fueron Centro Democrático o Duque y Colombia Humana o Petro. Lo que para este año se traduce en que van a tener que decidirse o entre el Pacto Histórico de nuevo con Petro o con Equipo por Colombia con Federico Gutiérrez. Como grupo tenemos varias conclusiones sobre el tema de la influencia de los sistemas electorales en la vida política, los cuales son, primero por el tipo de sistema electoral, así como el sistema mayoritario de una vuelta, el cual tiende a generar un bipartidismo. La representación proporcional suele ser multipartidista con partidos rígidos e independientes, y tercero el sistema mayoritario de dos vueltas, el cual igualmente es multipartidista y los partidos son flexibles e interdependientes. Asimismo, el escrutinio con lista cerrada significa un refuerzo de la estructura de los partidos y el uninominal un debilitamiento de los mismos. El sistema proporcional en cuanto a las variaciones de opinión tradicionales es inestable, pero a la introducción de nuevas corrientes es más sensible. El sistema mayoritario a una vuelta es el más rígido en cuanto a las nuevas corrientes de pensamiento, pero es sensible a los cambios en las opiniones tradicionales. El sistema mayoritario a dos vueltas es el menos flexible en ambas variables, variable en la opinión tradicional y en manifestación de nuevas corrientes. Y por último tenemos el estudio del caso sobre Colombia y sus elecciones de 2022, en comparación con las anteriores del 2018, en las cuales se puede decir que las fuerzas tradicionales son las que prevalecen con mucha fuerza, a pesar de la existencia de nuevas corrientes, y estas serán entre las que se disputarán los presidentes en estas futuras elecciones.